A comienzos de marzo y tras ser aprobado en el Consejo de Ministros, comenzaba oficialmente la tramitación parlamentaria del proyecto de nueva ley educativa, la LOMLOE, más conocida como Ley CELA. Consecuencia de ello, la escuela concertada, que escolariza a 1 de cada 4 alumnos en España, decidió movilizarse convencida de que este proyecto de ley limita la libertad de los padres, entre otras cuestiones. Tenemos aquí a Jesús Muñoz del Priego, porque al final no era, he ido modificando los apellidos de Jesús y al final pues me he ido confundiendo. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer, es un placer. Bueno, yo primero, antes que nada, aunque habrá quien te conozca, tú eres el portavoz de la plataforma Más Plurales, pero me gustaría primero que hablaras qué es la plataforma y qué objetivos tenéis al fundar esta plataforma, además de que los participantes, las asociaciones, sindicatos y, bueno, grupos empresariales de la educación que formáis parte de esta plataforma. Bueno, la plataforma surge fundamentalmente ante un hecho puntual que es la ley CELA, ¿no? Entonces, nos parece que es una mala ley en todos sus efectos, en el momento, en las formas, en el fondo y en el ataque que hace a la libertad de enseñanza. Eso provoca inicialmente que una plataforma que ya estaba configurada, que era la plataforma Concertado, y donde están pues, las entidades más representativas del sector de la concertada, decidiera hacer una campaña en contra de la aprobación de la ley, ¿no? A lo que después se ha sumado a esta campaña, que es más plurales, más libres, más iguales, pues se han ido sumando muchas otras entidades y asociaciones, algunas de ellas con referencia específica de la libertad de enseñanza, otras con referencia educativa, donde hay pues incluso AMPAs de centros públicos o alguna vinculación de estudiantes, alguna asociación de estudiantes. En fin, en realidad es verdad que la campaña Más Plurales no es específicamente de la concertada. Hay mucha gente que lo identifica, bueno, supongo que porque en el origen hay muchas entidades vinculadas al ámbito de la concertada. Pero realmente lo que nosotros estamos defendiendo es la libertad de enseñanza. Es cierto que la concertada es un instrumento para el ejercicio de la libertad de enseñanza, pero también la escuela pública es un instrumento para el ejercicio de la libertad de enseñanza. Por tanto, nosotros lo que estamos defendiendo es que los padres puedan elegir y haya diferentes tipos o modelos de educación, que es un a priori necesario para que los padres puedan elegir entre diferentes alternativas. La verdad que es evidente que en este país a la fecha de hoy lo que es la libertad de educación está en riesgo. O sea, que lo que conocemos como libertad de educación, si entra en vigor, que parece que sí, porque esto es un rodillo que va hacia adelante, la libertad de educación en España está totalmente en peligro o desaparecida, ¿no, Jesús? Pues sí, es cierto que la libertad de enseñanza en España siempre ha sido maltratada, ¿no? Ha estado muy maltratada. De hecho, si nosotros nos vamos al marco actual que tenemos, es un marco donde la libertad de enseñanza está muy restringida. Si nos damos cuenta, la libertad de enseñanza consiste en la posibilidad fundamentalmente de la elección de un tipo modelo de educación, ¿no? Y para eso se requiere que existan previamente estos centros con este tipo de educación distintos, ¿no? Ese tipo de educación distinto es el elemento nuclear de la libertad de enseñanza, es el ideario del centro, ¿no? El ideario es lo que justifica la existencia de los centros de iniciativa social para permitir este ejercicio de la libertad de enseñanza, la opción de los padres, y también es lo que justifica la financiación con fondos públicos de estos centros, para que puedan elegir todos y no solo aquellos que tengan recursos. Bien, pues este concepto de ideario es amplio según el Tribunal Constitucional. No solo se refiere a la formación religiosa y moral, sino que también se refiere a opciones pedagógicas o a opciones organizativas. De estas tres acepciones, la primera, la de la formación religiosa y moral, que es a la que responden la mayor parte de los centros concertados, ya está muy limitada, porque hoy día la sociedad es muy plural y esto no tiene un reflejo en diferentes idearios en el sistema educativo. Luego ya en esa primera acepción hay una clara limitación. Pero es que en la segunda y en la tercera, en la elección de opciones organizativas u opciones pedagógicas, ahí es que no hay ninguna posibilidad. Es decir, estamos en un marco donde no existe ningún tipo de autonomía de los centros y por tanto ya estamos en el momento actual, con la legislación actual, ante un sistema educativo muy intervenido. Bien, pues a pesar de eso, ni siquiera eso es suficiente para este gobierno de coalición que aún quiere mayor intervención. En realidad lo que quiere es un control absoluto del ámbito educativo, es decir, es el monopolio público educativo. Sí, no, porque aparte sí es verdad que aquí también, bueno, he de decirte que yo ya he escuchado hace tiempo, 4 o 5 años, a representantes de Podemos en la región de Murcia poner en duda ya el artículo 27 de la Constitución, o sea que para ellos no debería de existir. Y entonces, evidentemente, están siendo más coherentes que el Partido Socialista a la hora de intervenir.
Pero claro, evidentemente están pasando el rodillo y están dejando que ni los padres puedan optar a nada, o sea, porque esa famosa demanda social desaparece del cajón, o sea, ya que ya no hay opciones. Yo te doy un centro que está el más cercano a tu casa y se ha acabado, ¿no, Jesús? Sí, el problema de la demanda social es que es un elemento fundamental de la libertad de enseñanza, porque es la opción voluntaria, democrática que hacen los padres todos los años. Al eliminar la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación, ojo, en la normativa actual la demanda social no es el único criterio que tiene que tener en cuenta la administración para programar dónde va a haber vacantes. Ni siquiera es el más importante entre otros, es uno más, entre un listado bastante amplio. Bueno, pues ni eso quiere el gobierno. Claro, cuando el gobierno elimina la referencia a la demanda social, en realidad esto nos está abocando a una planificación unilateral y dirigista, donde es la administración la que dice dónde va a haber vacantes sin tener en cuenta las demandas, las decisiones, las peticiones de los padres. Hay muchas personas negacionistas en esto de la ley, ¿no? Que dicen, no, en realidad la ley no está suponiendo ningún cambio, ustedes son unos alarmistas y están provocando una situación de enfrentamiento. Claro, yo a estas personas les diría que se pasaran por aquellos gobiernos de comunidades autónomas que actualmente están gobernados por el PSOE y por Unidas Podemos, es decir, los dos grupos que forman el gobierno de la coalición. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en La Rioja. ¿Qué es lo que ha hecho allí este gobierno en comandita? Pues lo que ha hecho es reducir unidades concertadas con demanda social en beneficio de unidades públicas sin demanda. Claro, esto ha sido frenado por la actuación, por la intervención de los jueces, de los tribunales superiores de justicia y del Tribunal Supremo. Lo que pretende el gobierno con esta ley es dar un respaldo jurídico a esas actuaciones que ya han emprendido. Esto no es ciencia ficción, aquí no estamos imaginando, ellos ya han actuado así y lo que pretenden es conseguir un cierto respaldo jurídico para esa actuación que le ha sido pues rechazada por los tribunales. Es cierto que habrá que ver si efectivamente esto lo pueden hacer con una modificación de una ley, porque están tocando un ámbito constitucional y en el fondo lo que pretenden hacer es una modificación constitucional por medio de la legislación de desarrollo, es decir, un cambio constitucional por la puerta de atrás. Sí, sí, siempre, bueno, lo estamos viendo en todos los ámbitos de la sociedad, por desgracia, no solamente en el educativo, sino están actuando de esa manera, ¿sí? De una manera civilina, con nocturnidad, con alevosía, y bueno, efectivamente. Me surgen dos preguntas muy importantes. Una, por un lado, digamos, por ir acotando por el tiempo que tenemos, que vamos un poco paquetados. ¿La asignatura de religión está ya declarada como muerta o todavía tiene algo de vida con esta nueva ley? Hombre, con esta nueva ley le queda un hálito de vida, pero muy escaso, porque claro, en el fondo, al final lo que se está haciendo es permitir la existencia de la asignatura, pero prácticamente se la excluye de lo que son las características propias de una asignatura en el ámbito educativo. Es decir, una asignatura que no tiene puntuación y que además no tiene alternativa, lo que está proponiendo es que se sitúe en la primera hora de clase o en la última y que la alternativa sea ir al colegio una hora más tarde o salir una hora antes. Con lo cual se le está pidiendo una evidente heroicidad al alumnado que elija esta asignatura, ¿no? Pero además de eso, es que estamos hablando de una asignatura que hoy día está siendo elegida por 3 millones de alumnos voluntariamente y que no genera ningún conflicto hacia nadie. Es decir, no propone, no da lugar, no da pie a ningún conflicto social ni a ninguna queja. Bueno, estamos otra vez siempre con los planteamientos del uso torticero ideológico de la norma, ¿no? Del acercamiento a posturas extremas, ¿no? Y claro, esto en una ley educativa, con las leyes educativas que ya llevamos en lo alto, pues es muy grave, es muy grave. No, la verdad, bueno, las leyes. Yo soy de las personas que opinan que no son leyes, que son modificaciones de la modificación de la modificación con un corta y pega de la LOCSE. Un desarrollo muy limitado porque realmente lo hemos hace un par de semanas aquí en este mismo canal, José Manuel Lacasa, que es un investigador del informe PISA, ha demostrado de que nadie, ni del Partido Popular, ni del PSOE, ni ningún gobierno afronta realmente los problemas del sistema educativo y solamente lo dejamos todo en el ámbito ideológico, así nos va, y así nos va.
Sí, incomprensiblemente, porque en realidad en la última legislatura del Gobierno Popular, donde sí se permitió para modificar la LOMCE, que efectivamente la LOMCE en sí no existe, la LOMCE es una modificación de tenor literal de la LOE, que es lo que está en vigor, igual que la LOE en sí no existirá, sino que lo que hará será cambiar artículos de la LOE que está en vigor. Pero decíamos, en esta última legislatura del Partido Popular, donde se plantea la posibilidad de un pacto de Estado por la educación y llegan a participar hasta 80 en la Comisión de Educación, hasta 80 representantes, ¿no?, de entidades o personas de reconocido prestigio educativo, y ahí se pone de manifiesto cuáles son los graves problemas de la educación. Es decir, en el análisis de la realidad casi todos estamos de acuerdo. Lo que pasa es que al final las soluciones no van a esos problemas, sino que van a un planteamiento ideológico. Y esto no da pie a que se solucione la problemática que venimos arrastrando en el ámbito educativo. Por el contrario, lo que provoca son leyes partidistas que no cuentan con el apoyo unánime de la comunidad educativa y por lo tanto son de difícil aplicación. Ya la Unión Europea ha hecho un matiz, lo hizo al principio de estos meses, pero lo ha vuelto a hacer ahora, diciendo que el éxito de la legislación educativa dependerá del consenso social, ¿no? Y es evidente que aquí no estamos en una situación de una ley de consenso, porque es una ley que ni siquiera ha pretendido el diálogo. De hecho, es la primera ley en la historia democrática reciente, la primera ley que se ha permitido el lujo de no llevar ni siquiera a la comunidad educativa a la Comisión de Educación, ¿no? Lo que pone en evidencia que este Partido Socialista solo busca el consenso cuando está en la oposición. Cuando gobierna no tiene ningún interés ni en ese consenso ni siquiera en el diálogo. Bueno, ni consenso ni en oposición tampoco, porque quiero recordar que en la antigua Comisión de Educación, con el tema de la Ley Wert, que había un principio de consenso aparente, fue el Partido Socialista Obrero Español el que se salió de la mesa y rompió ese consenso. O sea que yo creo que va un poco a lo de siempre, ¿no? A la falacia y a la engañar a la gente. Volvemos otra vez a Educación para Ciudadanía, por una nueva asignatura que van a sacar adelante y que no es espejo de la de religión. Pues es probable. El tema es que en realidad, quiero decir, para nosotros el planteamiento de una asignatura sobre valores cívicos o éticos nos parece una buena idea, ¿no? Pero claro, siempre que se base en elementos que están consensuados en la sociedad o siempre que se base en el desarrollo de las normas de convivencia de las que nos hemos dotado y que están en el marco constitucional, ¿no? El problema es que cuando esta asignatura la saca el mismo grupo político que ya utilizó una asignatura como Educación para la Ciudadanía para adoctrinar, para imponer planteamientos ideológicos que no están consensuados en la sociedad, pues claro, nos saltan todas las alarmas, ¿no? Entonces, ellos nos piden un voto de confianza, pero es que eso nos pidieron cuando la Educación para la Ciudadanía y después ya vimos el desarrollo, ¿no? Luego, si aquel grupo socialista ya aprovechó la norma para el adoctrinamiento, ahora que encima gobierna junto con Unidas Podemos, que en muchas ocasiones ha puesto de manifiesto que sus dos pilares son la propaganda y el control de la educación, pues imagínese, ¿no? Lo que sí me queda duda, pues bueno, es evidente por todo lo que estamos hablando, que la patria potestad de los padres prácticamente desaparece, porque aquí a final de cuentas ni puedes elegir centros, ni puedes educar a tus hijos como quieres, y con esta perspectiva poco podemos hacer los padres. Sí, de hecho es más, la ley hace mucho hincapié en los derechos de la infancia, ¿no? Y uno cuando lo lee se sorprende, porque en el fondo uno dice, bueno, ¿por qué hace tanto hincapié en los derechos de la infancia si nadie está cuestionando los derechos de la infancia? Bueno, lo hace porque en gran medida vira el garante de esos derechos de la infancia. Al final acaba diciendo que el garante de esos derechos son los poderes públicos, incluso frente a las familias o incluso frente a las decisiones educativas de la familia. Esto ya nos casa más con aquella frase de la ministra cuando decía que los hijos en ningún caso pertenecen a los padres, o cuando se planteó la posibilidad del debate sobre el PIN parental y se decía, bueno, que para determinadas actividades extraescolares, ¿no?, añadidas, ni siquiera para elementos curriculares, sino añadidas, y no tanto por el contenido como por las formas que se utilizasen, si fuera posible la valoración por medio de un PIN parental de la intervención de los padres, ella dijo, no es posible porque eso atentaría contra el derecho a la educación y nosotros somos los garantes del derecho a la educación. Luego, ya ahí tenemos el a priori de esta situación donde efectivamente se da un vuelco, se da un cambio de paradigma, porque en realidad se está atentando contra este principio que actualmente tenemos de la patria potestad, donde la protección de los hijos pertenece fundamentalmente a las familias. De hecho, es más probable que sean las familias las que tengan que proteger a los hijos frente al Estado
que no que sea el Estado el que tenga que proteger a los hijos frente a la familia. Esto es más excepcional, pero además está previsto con la pérdida de la tutela, ¿no? Sin embargo, pues parece que esto es la generalidad, es decir, que la Administración va a tener que proteger porque es el garante de los derechos de la infancia. Menos mal que el Supremo dijo que el gobierno tenía que hacer como tener una neutralidad ideológica que jamás ha tenido y la va a tener, sobre todo con partidos de izquierda. Es evidente que ahí no vamos a conseguir nada. Para ir terminando, Jesús, con respecto a la educación especial, porque sé que algunos centros concertados sí cubren educación especial, el tema también es otro tema también sangrante, porque es evidente que hay centros de educación especial que atienden a críos con unas necesidades muy determinadas, aunque habrá otros que podrán integrarse en la escuela ordinaria. ¿Cómo lo veis desde Más Plurales? Pues lo vemos con claridad, es decir, la inclusión siempre es una opción prioritaria, ¿no? Es decir, nadie está en contra de la exclusión. El problema es que en determinados supuestos esto no es posible. Y entonces hay que garantizar la atención específica a esos alumnos en centros de educación especial. Nadie dice que se suprima la inclusión o que no sea una prioridad. Claro, en la medida en que sea posible, es una buena idea este elemento de la integración, pero hay determinados supuestos donde esto no es posible. Y es que esto lo están diciendo los profesionales del sector. Y es que esto lo están diciendo las familias. Por supuesto que las familias querrán lo mejor para sus hijos, ¿no? El problema de esto es la soberbia de un Estado intervencionista que no atiende a razones, que no atiende a especialistas. Bueno, lo hemos visto también un poco con toda esta problemática de la pandemia, ¿no? Es decir, cuando se hablaba de esos expertos que nunca aparecieron. Al final, el Estado intervencionista tiende a creerse en posesión de la verdad incluso frente a los profesionales y a llevar sus líneas de actuación frente a quien sea y pese a quien pese. Nuestro planteamiento en este sentido pues es el de inclusión sí, especial también, como no podría ser de otra manera. Oye, para terminar, la campaña que estáis llevando a cabo con concentraciones tanto a nivel nacional como a nivel regional, autonómico, ¿cómo la estáis desarrollando? ¿Cómo la estáis viendo vosotros? ¿Estáis sufriendo? Creo que también tenéis una campaña de recogida de firmas. ¿Cómo va todo este tipo de campaña para hacer frente a este gobierno que parece que cuando quiere se llena la boca de consenso y cuando no, pues pasa el rodillo como da la gana? Pues está teniendo un auge muy importante, ¿no? Y está teniendo un respaldo social notorio que además va creciendo, ¿no? Bueno, pues en la campaña de firmas ya se han alcanzado 1,5 millones de firmas y creciendo, ¿no? Esta campaña de firmas seguirá abierta durante toda la tramitación parlamentaria. Luego las personas tendrán la posibilidad todavía de incorporar su firma, aunque es bueno no dejarlo para el final, pero van a tener esa opción. Se están haciendo concentraciones, ya llevamos 3, el día 19 también se tendrá la 4ª concentración en las puertas del Congreso de los Diputados, ¿no? Ese día pues pasa bueno, pues a la Asamblea del Congreso de los Diputados la votación de la norma, la votación inicial de la norma. También hemos tenido campaña en redes sociales donde bueno, pues hemos situado como trending topic algunos de nuestros hashtags, ¿no? En estas quedadas digitales que son tan importantes y tan interesantes para ver un poco el recorrido social. Y después tenemos prevista también para el día 22 pues una manifestación con coches en las principales capitales, no solo en la capital del estado, sino también en las capitales de la mayor parte de las comunidades autónomas, capitales de provincia e incluso muchas otras localidades, ¿no? Claro, todas estas actuaciones van en gran medida marcadas por la situación de pandemia que tenemos, ¿no? Claro, es que esta situación de pandemia, esta tramitación parlamentaria en una situación de pandemia no es casual, ¿no? Sino que realmente es interesada. Toda la tramitación parlamentaria se está haciendo deprisa, corriendo y con sordina, ¿no? Y encima, pues entre estados de alarma y con esta situación tan compleja. Pero a pesar de esa situación y a pesar de que es legítimo que los ciudadanos tengan que estar pensando pues, en mantener la vida y la salud en estos momentos, no podemos tolerar que se nos estén limitando libertades públicas de esta manera, porque estas libertades se pierden con cierta facilidad y después, sin embargo, son muy difíciles de recuperar, ¿no? Entonces, tenemos que concienciar a la población de que estamos en un momento crítico, que es un momento especialmente delicado porque se están tocando libertades fundamentales que afectan al conjunto de la sociedad, ¿no? Y a más intervencionismo, menos libertad, y a menos libertad, sin ningún lugar a dudas, menos democracia.
Bueno, para terminar, Jesús, ¿qué le dices a las personas que visiten la bitácora y a cuantos vean este vídeo para que os apoyen, o en qué sentido convencerles, si hubiera alguno que fuera negacionista, de que es inevitable enfrentarse a este gobierno? Pues claro, a los negacionistas simplemente les diría, ¿no? Aquellos que dicen que no, que en realidad la ley no está cambiando nada, les diría que si no fuera a cambiar nada, no modificarían el tenor literal, eso no tendría ningún sentido. Por otro lado, si fuera así, esto sería muy sencillo, es decir, si al final ellos dicen, no, no, que no vamos a atacar la concertada, que no vamos a atacar la, bueno, pues la educación especial, que no vamos a atacar, que no vamos a eliminar el castellano como lengua vehicular, bueno, pues en todo esto sería muy sencillo porque simplemente tendría que reunir a la comunidad educativa y llegar a un consenso, no ya sobre el fondo, que parece que se compartiría, sino sobre la forma, sobre la redacción. Esto sería mucho más fácil, ¿no? Es evidente que cuando no se está haciendo así y se está haciendo deprisa y corriendo y con este oscurantismo, pues es manifiesto que se están tocando puntos esenciales. Muchas de las enmiendas están siendo aprobadas desde propuestas de partidos políticos que tienen ideas claramente extremas en este sentido, ¿no? Yo lo que le diría fundamentalmente a los ciudadanos es que esto le afecta a todos. Les afecta a aquellos que llevan a sus hijos a la concertada, porque le va a afectar de una manera directa e inmediata en los próximos años, pero también le afectan a aquellos que tienen sus hijos en la pública y que los tienen porque han tenido la posibilidad de elegir y porque quieren que la pública esté llena de familias que solicitan la pública, que la eligen, que la quieren, no que esté llena pues porque no hay otra, porque se le ha impuesto estar allí. Pero también esto va dirigido, también esto afecta a cualquier ciudadano que no tenga hijos, que sus hijos ya hayan salido del sistema educativo, porque esto está afectando a la democracia. En realidad lo que estamos haciendo es, estamos poniendo en tela de juicio una libertad pública que es uno de los elementos esenciales de nuestro marco constitucional. Y esto, por tanto, afecta a la totalidad de los ciudadanos. Yo el otro día ponía un ejemplo que decía, cuando hay un ataque a un caricaturista, ¿no? Como hemos tenido también en nuestro país, pues bueno, la mayoría de nosotros no somos caricaturistas, ni nos vamos a dedicar a hacer caricaturas, ¿no? Sin embargo, reaccionamos a esto porque entendemos que es un ataque a la libertad de expresión. Cuando se ataca o se difama a un periodista por hacer su trabajo en un medio de comunicación, la mayoría no somos periodistas, ni lo vamos a hacer, pero salimos en defensa, reaccionamos porque entendemos que se está atacando la libertad de prensa. Bueno, pues aquí exactamente igual, es decir, nos afecte de una manera más o menos directa, más o menos inmediata, lo que es una evidencia es que se está atacando una libertad pública y esto afecta al conjunto de la ciudadanía. Nos estamos jugando el nivel de democracia que va a tener nuestro país cuando nuestros hijos pues estén crecidos y estén en situación de ser los ciudadanos del mañana. Bueno, pues Jesús Muñoz del Priego, muchas gracias por estar con nosotros, por haber dado un poco, explicado lo que es el movimiento más plural y bueno, esa lucha contra el establishment, porque al final es contra el sistema y hay que estar siempre en ello. Gracias de nuevo por haber hecho un huequecito. Y a nuestros visitantes en la bitácora, pues nada, la próxima semana posiblemente tendremos otro tema también de educación y intentaremos pues un poco dar voz a otras personas para intentar dar explicación de lo que tenemos en la sociedad. Y como siempre digo, sean felices y hasta la próxima.